Hoy, tomemos algún tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios bajo el sermón titulado Viajero y Errante. A menudo se dice que nuestra vida es como la de un viajero. Entonces, ser viajero no implica que tiene un destino predeterminado como una patria a la que volver. Sin embargo, en este mundo no solo hay personas que viven como viajeros, sino también un gran número de personas que viven como errantes. No tienen la promesa del reino de los cielos que pronto llegará, ni conocen el propósito de sus vidas. Como resultado, innumerables personas pierden el tiempo, sin ser conscientes del verdadero sentido de sus vidas. Nuestras vidas son realmente pasajeras. Parece como si 10 o 20 años hubieran pasado rápidamente en un abrir y cerrar de ojos. Todo pasa como un rayo de luz. ¿No están de acuerdo? Con respecto a esto, Hebreos capítulo 11 registra que nuestros antepasados de la fe admitieron que vivían como extranjeros y forasteros. En otras palabras, como viajeros en la tierra. Como siempre tenían en mente el reino de los cielos, se describían a sí mismos como viajeros. Los que tienen fe utilizan esas expresiones. Sin embargo, también hay quien vive sin destino. No piensan en el reino de los cielos. No tienen fe en Dios, ni esperanza en el reino de los cielos. Según las enseñanzas de la Biblia, es difícil afirmar que tales personas vivan como viajeros en esta tierra. Entonces, ¿con qué debemos comparar sus vidas? Podemos decir que estas personas son errantes que no tienen un destino y no saben a dónde deben ir. Simplemente van a la deriva y sin rumbo. Es nuestro deber y nuestra misión despertar a los errantes y conducirlos al camino correcto, para que podamos volver todos juntos a nuestro hogar espiritual, el reino de los cielos. ¿No hemos sido llamados a la verdad primero por tales razones? Hay algo que observé durante mi última visita a Estados Unidos. Allá donde fui, no solo en Sudamérica y Europa, sino también en Estados Unidos, había numerosos cementerios dentro de las ciudades, algo bastante inusual en Corea. Me sorprendió ver tantos cementerios en medio de la ciudad. Al ver muchas lápidas en lo que parecía un parque, pregunté al jefe del templo que me acompañaba, ¿qué es este lugar? Y me respondió, todo esto son tumbas. Efectivamente, las tumbas estaban en medio de la ciudad. Mientras los miraba, llegué a pensar, todos los seres humanos acabarán estando dentro de ellas. Por muy poderosos, imponentes y ricos que sean, acabarán siendo un puñado de polvo. ¿Podría ser esta la razón por la que se construyeron las tumbas en medio de la ciudad, para recordar constantemente a la gente la naturaleza de la vida humana? No he buscado la intención original, pero se me ha pasado por la cabeza esta idea. Cuando consideramos este asunto, inevitablemente llegamos a pensar en las enseñanzas de Jesús, a través de la parábola del rico y Lázaro. En la parábola del hombre rico y Lázaro, había un hombre rico que disfrutaba de su vida al máximo mientras vivía en esta tierra. Mientras se divertía, envejeció, y más tarde llegó su muerte. Lázaro, un mendigo, también envejeció con el paso del tiempo y murió. Sin embargo, cada uno fue a un lugar diferente. Solo entonces,
Ambos descubrieron que lo que se llama muerte no era la conclusión de todo, sino el punto de partida de un nuevo capítulo. Lázaro entró en el nuevo mundo llamado Reino de los Cielos, mientras que el rico entró en el nuevo mundo llamado infierno. Cuando nuestra vida en esta tierra llega a su fin, el mundo que le sigue es el mundo eterno. Les esperaban dos tipos de vida: uno, el mundo de la felicidad eterna, y el otro, el mundo del castigo y el sufrimiento eternos. Aunque Lázaro vivió una vida pobre y miserable en esta tierra, fue al reino de los cielos. A través de esto, podemos entender que durante su vida, siempre puso su esperanza en el reino de los cielos. Como tenía más esperanza en el reino de los cielos que en esta tierra, vivió su vida como un viajero. Durante su vida en esta tierra, tuvo una fe inquebrantable en que una vida mejor en un mundo mucho mejor se desplegaría ante él cuando regresara a su verdadero hogar. El rico, en cambio, no vivía así. No tenía metas fijas ni un destino en mente. Simplemente disfrutaba de su día a día, gastando su dinero desmesuradamente y ejerciendo su poder sobre los demás. Como solo disfrutaba de este tipo de vida, más tarde, cuando envejeció, enfermó y acabó enfrentándose a la muerte en esta tierra, hubo una consecuencia. Había pensado que la muerte sería el final de todo, pero le esperaba un mundo eterno. ¿Qué tan grandioso habría sido que le esperara un mundo bueno? Sin embargo, lo que le esperaba era un mundo miserable. Era un mundo en el que sufriría tan gravemente que se aferraría a Dios. Por favor, moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Tuvo que vivir en un mundo en el que no podía escapar del castigo, el sufrimiento y el dolor. Mientras examinamos cuidadosamente este asunto hoy, es muy importante recordar las palabras escritas en Hebreos capítulo 11 que nos iluminan que somos viajeros en la tierra. Hay innumerables vagabundos en este mundo. Debemos decir a aquellos errantes: no hemos nacido en este mundo solo para vagar. Somos viajeros en esta tierra y pronto volveremos a nuestro eterno hogar celestial. De este modo, debemos hacerles comprender claramente su verdadera identidad. ¿Hay alguien que haya nacido en esta tierra y viva su vida con el objetivo de ir al infierno? No hay nadie. Por lo tanto, puesto que hay numerosos errantes cuyas almas vagan sin rumbo, debemos informarles diligentemente sobre el reino de los cielos. Debemos ser capaces de compartir con ellos el mensaje esperanzador de qué tipo de acciones debemos emprender mientras vivimos en esta tierra para poder regresar a nuestro hogar eterno, el reino de los cielos. Echemos un vistazo a la palabra de Dios escrita en el libro de Juan capítulo 14. En el capítulo 14 de Juan, Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Además, esas moradas están en el mundo glorioso. ¿No es ese mundo el paraíso que toda la humanidad ha anhelado y soñado? Dios vino a esta tierra para abrir la puerta a un mundo tan glorioso, y para que sus hijos conocieran el camino hacia ese mundo. Él designó toda la verdad y estableció todas las enseñanzas antes de regresar al cielo.
Debemos ser capaces de entrar en este mundo. Por eso debemos tener presente que ahora vivimos como viajeros en esta tierra. No debemos vivir como si esta tierra fuera nuestro verdadero hogar donde permaneceremos para siempre o como si esta tierra fuera el mundo eterno. ¿Qué significa la palabra viajero? ¿Qué caracteriza a los viajeros? ¿Son los que tienen que irse cuando acaba la noche? No. Aunque la ropa de cama no sea cómoda o no les guste el papel tapiz de la habitación en la que se alojan esta noche, ¿cómo reaccionarían? No discuten sobre ello. Esta es la mente de un viajero. Debemos vivir nuestra vida en esta tierra con este corazón generoso. Luchar desesperadamente por las cosas de esta tierra, aun corriendo el riesgo de perder el reino de los cielos, no sería la verdadera voluntad de Dios, que nos envió a la ciudad de refugio espiritual. Debemos aprender la santa voluntad del Padre Celestial y de la Madre Celestial para poder alcanzar la obediencia absoluta, tener una fe firme y formar una hermosa unidad con los hermanos y hermanas. Además, debemos cambiar nuestro carácter erróneo para parecernos a Dios. No deberíamos aprender y practicar cómo vivir una vida así en esta aldea global, para luego regresar a nuestro eterno hogar celestial. Los que están dispuestos a vivir este tipo de vida según la santa voluntad de Dios merecen llamarse a sí mismos viajeros. Sin embargo, los que no han sabido vivir este tipo de vida no pueden llamarse viajeros, sino simplemente errantes. Sorprendentemente, cuando vemos Mateo capítulo 7, podemos ver que el número de personas que viven como errantes es mucho mayor que el de las personas que viven como viajeros. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 7. Veamos Mateo capítulo 7 versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y, ¿qué ocurre? Muchos son los que entran por ella. Por desgracia, son muchas más las personas que caminan por la senda que conduce a la destrucción. Echemos un vistazo al versículo 14. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si tenemos en cuenta que la población mundial asciende a 8.000 millones de personas, no podemos evitar darnos cuenta de que el número de personas dentro de nuestra verdad es significativamente pequeño, en comparación con la población mundial. Si el camino que recorremos es el de un viajero, debemos despertar a los errantes. Debemos despertar a los que están perdidos y vagan sin rumbo y guiarlos a la patria celestial, para que podamos regresar allí juntos. ¿No es esta la razón por la que debemos predicar? Ellos no lo saben, pero nosotros sí. Puesto que lo sabemos, debemos guiar y enseñar a los que no lo saben. ¿No es esta la voluntad de Dios? La vida humana es realmente efímera y pasajera. Así, a menudo se describe como una gota de rocío sobre una hoja. Abramos el libro de Primera de Pedro capítulo 1. Nunca debemos suponer que esta tierra es nuestro hogar ni pretender quedarnos aquí para siempre. Echemos un vistazo a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué dice la Biblia sobre todas las personas? Todas las personas son como la hierba que se marchita. ¿Con qué compara la Biblia su gloria?
Su gloria es como las flores del campo que florecen por un tiempo y luego caen. ¿Estas cosas permanecen durante un largo tiempo? No. ¿No explica metafóricamente que no pueden durar para siempre? No debemos anhelar esta vida efímera, sino perseguir el mundo eterno y sempiterno. Aunque Lázaro vivió una vida difícil en esta tierra, desde el momento en que entró en el mundo eterno, comenzó una vida totalmente distinta. Fue llevado a los brazos de Dios y consolado para siempre, en el glorioso y espléndido reino de los cielos que Dios le había preparado. Cuando la vida en esta tierra llegue a su fin, aquellos que hayan vivido graciosamente como viajeros recibirán la felicidad eterna, mientras que los que no hayan vivido así se enfrentarán a una época de miseria. A partir de ese momento, comienza el tiempo de la eternidad. ¿Qué clase de vida se nos concederá, la miseria eterna o la felicidad eterna? Esto se determina durante nuestra vida. No es por eso por lo que Dios nos insta y nos pide continuamente a través de la Biblia, que examinemos cuidadosamente las palabras de Dios y vivamos de acuerdo con sus enseñanzas. Mientras vivamos en esta tierra, la razón por la que debemos vivir según la palabra de Dios es que el futuro no será un simple momento fugaz, sino el tiempo de la eternidad. Los santos de la iglesia primitiva creían firmemente en ello. Por eso fueron capaces de tener fe para superar las dificultades y los obstáculos, a pesar de todas las persecuciones, penurias y tribulaciones, mirando siempre hacia el tiempo de la eternidad. Veamos el libro de 2 de Corintios capítulo 4. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16, está escrito: Por tanto, no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino, en otras palabras, nuestra esperanza y deseo son las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aunque no podamos ver el reino de los cielos a simple vista, lo cierto es que existe. Por lo tanto, nuestro objetivo final debe ser entrar en este reino celestial eterno. No debemos anhelar las comodidades y los placeres temporales y fugaces de esta tierra de hoy. El apóstol Pablo nos lo recuerda encarecidamente a través de 2 de Corintios. Volvamos al libro de Romanos, capítulo 8. Veamos Romanos capítulo 8 versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, que no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otras palabras, es incomparable, pase lo que pase. Todos creemos en Dios porque este mundo incomparable nos será dado. Hemos recibido la promesa y el pacto de Dios de darnos este glorioso mundo como herencia. ¿No es por eso por lo que tenemos fe en Dios? Siempre debemos reflexionar sobre nosotros mismos, pensando, ¿cómo estoy viviendo mi vida hoy? ¿Cada momento de mi vida trae gloria y alegría a Dios? Al hacerlo, debemos vivir la vida de un viajero en esta tierra, no la de un errante. El viajero tiene un destino predeterminado al que regresar. Están decididos a llegar a su destino. Tienen un objetivo para ir a ese lugar. Piensan, cuando pase esta noche, pronto volveré a mi patria. Así, no me importa en absoluto aunque la ropa de cama sea incómoda y el papel tapiz de la habitación donde me alojo esté en mal estado y no sea de mi agrado. Cuando viajan, se alojan en un hotel o una posada durante unos días. ¿Acaso se irritan si el hotel tiene un papel tapiz que no les gusta?
Ya que volverán a casa en 2 o 3 días, no les importa en lo absoluto. Debemos tomarnos el tiempo de reconsiderar nuestras vidas hoy con esta perspectiva y actitud. Por eso, tal como nos ha iluminado Romanos capítulo 8, donde debemos poner nuestra esperanza, está escrito que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios ya nos ha designado herederos suyos y nos dice, ahora todo lo que tienen que hacer es regresar. Debemos ir al mundo donde Dios promete, les daré todo generosamente. Leamos el versículo 16. Romanos capítulo 8 versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, que herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Debemos ser decididos y pensar, el sufrimiento al que nos enfrentamos nunca podrá detenernos. Nunca nos desanimaremos por nuestros sufrimientos actuales. Comparados con la gloria que se manifestará en nosotros en el futuro, nuestros sufrimientos, penurias, problemas y obstáculos actuales no son nada. Estas cosas nunca podrán detener nuestros pasos. Hay una diferencia entre la vida de un viajero y la de un errante. Un errante no tiene un hogar o una patria predeterminados a los que quiera volver. Al no tener un hogar ni una patria a la que regresar, su vida se centra únicamente en el presente, sin saber dónde y cómo pasarán cada día. Sin embargo, la vida de un viajero no es así. Aunque la realidad actual sea un poco frustrante e insatisfactoria, no se sienten agobiados porque tienen la gran esperanza de que todas estas cuestiones se resolverán pronto, una vez que regresen a su hogar. Por ello, no se preocupan por el presente. ¿No deberíamos esforzarnos por descubrir las razones por las que debemos creer en Dios a través de la Biblia? Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11 versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran. ¿Cómo describían su situación en esta tierra? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Quiénes son todos estos, aquí? Si leemos desde arriba, indican a Sara en el versículo 11, a Abraham en el versículo 8, a Noé en el versículo 7 y a Abel en el versículo 4. Esto abarca la vida de muchos antepasados de la fe. Todas estas personas que creían en Dios reconocían, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Algún día volveremos a nuestra tierra natal. Por esta razón, ¿dónde depositaron su esperanza? Pusieron su esperanza en el reino eterno. No estaban preocupados por el día de hoy. De acuerdo con las palabras de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, debemos alegrarnos siempre, orar continuamente y dar gracias en todas las circunstancias. Al hacerlo, debemos enorgullecernos de permanecer siempre en Dios y confiar en haber recibido la salvación. Debemos jactarnos ante todos los pueblos del mundo que nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios. ¿No deberíamos ser capaces de vivir una vida de fe así? Alejandro Magno, una figura de renombre en la historia, dejó una última voluntad cuando falleció a la temprana edad de 33 años. Como notable conquistador que conquistó 3 continentes, Asia, África y Europa, mucha gente tenía grandes expectativas sobre su testamento.
La gente suponía que, como gran emperador, dejaría un testamento grandioso e impresionante, pero en su lugar dejó un mensaje sorprendentemente sencillo. Cuando muera, por favor permita que una de mis manos quede fuera del ataúd. Esta fue su última petición. Todos los que escucharon su petición se quedaron sumamente perplejos. En lugar de hablar de grandes planes para el futuro del país o de su sucesor, hizo esta extraña petición. Cuando la gente le preguntaba, él explicaba que quería hacer saber a los demás que incluso un conquistador heroico como él, que dominó el mundo, llegó a esta tierra con las manos vacías e inevitablemente tuvo que marcharse con las manos vacías. Así es la vida en este mundo. Sin embargo, todavía hay muchas personas que se dejan cautivar por un espejismo y cometen insensateces, como despreciar el hogar celestial eterno y participar en actos que les conducirán al infierno. Sin embargo, Dios tuvo compasión de esta gente. Nos enseñó el camino para entrar en el reino de los cielos y nos encargó que predicáramos esta noticia a los que no conocen el camino del cielo. ¿No es la voluntad de Dios que les enseñemos su palabra? Examinemos un versículo más del libro de Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cuando sigamos las enseñanzas de la Biblia, ¿no podremos regresar al reino eterno de los cielos, nuestra patria que hemos perdido? Restauraremos el reino de los cielos y recibiremos la salvación por la gracia del perdón de los pecados. Nos convertiremos en el sacerdocio real en el cielo donde no habrá más muerte, luto, dolor o tristeza. Solo la felicidad eterna continúa allí. Dios promete concedernos ese mundo como herencia. Para entrar en ese mundo, ¿no estamos obedeciendo y siguiendo las enseñanzas de Cristo? Ahora, debemos salvar a innumerables personas que no saben que ese mundo existe, pero que viven sin ningún propósito de vida en esta tierra. Esta es la razón por la que estamos trabajando duro para completar la evangelización mundial este año. Debemos predicar la buena nueva a toda la humanidad para que ellos también puedan reconocer, tengo un lugar a donde ir. Mi hogar es el reino de los cielos. Mi padre es Dios Sansanjong, y mi madre es la Nueva Jerusalén, Madre Celestial. Los verdaderos miembros de mi familia están en Sión. Se han reunido todos aquí. Debemos predicar diligentemente a la gente para que todos se den cuenta de esto. Debemos decirles, nuestra vida no termina después de 70 u 80 años. Para conducirnos al mundo de la vida eterna, Dios nos ha enseñado la Pascua, el nuevo pacto y las 7 fiestas de 3 tiempos. Ahora mismo nos espera en Sión. ¿No deberíamos esforzarnos todos por ser quienes puedan guiar a los demás en este sentido? No somos errantes. Sabemos a dónde vamos. Somos viajeros que visitamos esta tierra por poco tiempo. Esto es lo que han dicho los que tenían fe mientras vivían en esta tierra. Ni un solo antepasado de la fe ha dicho, esta tierra es mi morada eterna. Viviré aquí para siempre. ¿No implica esto que toda la humanidad no está destinada a permanecer aquí en esta tierra para siempre? ¿No se irá todo el mundo de esta tierra en algún momento? Incluso famosos presidentes, renombrados hombres de negocios y estimados eruditos han dejado este mundo. Pronto, seremos cambiados en un instante en la graciosa gloria del Padre Celestial y de la Madre Celestial,
y regresaremos a nuestro eterno hogar celestial. Este día no está lejos. Puesto que el reino de los cielos está muy cerca, examinemos una vez más nuestro aceite de la fe y vivamos nuestra vida como los hijos celestiales hasta el final, para que podamos recibir la alabanza y la gloria del Padre Celestial y de la Madre Celestial. Lo has hecho muy bien. Has hecho un trabajo excelente. Pidiéndoles a todos ustedes que se conviertan en los hijos celestiales que conducen a todas las almas al arrepentimiento y entran juntos en el reino de los cielos, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.